ahorita tengo que grabar mi clase para que nos van a estar supervisando también cuántos alumnos están, la asistencia, para que después no haya ningún reclamo en el sentido de que ustedes digan que no les pusimos los puntos que eran o cómo calificamos, entonces nos van a estar supervisando las clases y la asistencia que ustedes como alumnos tengan en las clases, porque a veces el problema es de que el alumno no está en la clase, pero sí quiere sus punteos cabales, quiere su zona exacta, entonces también hay que calificar. Yo es cierto que no estamos presenciales y que a muchos se les complica, otros que tienen, nada más se ve ahí que tienen apagado el micrófono y no sabemos dónde están, entonces yo les voy a estar preguntando que vayamos leyendo las páginas y vayamos explicando lo que ustedes tengan duda, porque si algo a mí sí me gusta es dejar claro el tema. Alguien me decía, ¿cuánto te preparas? Y a veces los alumnos ni atención te ponen, ni les interesa lo que les estoy diciendo, pero al menos como mi criterio es de que dar yo lo mejor. Si el alumno no quiere aprender, no pregunta, a pesar de las dudas que tengan, el problema lo va a tener el alumno, no yo, porque yo a la lectura que le vamos a dar o estamos dando, bendito sea Dios, yo le tengo bien entendido porque yo recibí una maestría nacional. Entonces hay pocas cosas que no entiendo, pero bendito sea Dios, la mayoría sí estoy completamente segura de lo que les voy a decir, de lo que les voy a exponer, de lo que les voy a explicar. Porque cuando yo estudié nos daban el libro y que lo estudiaran. Era raro que nos preguntaran o solo nos iban a dar las clases y bien si entendíamos, no entendíamos, no nos preguntaban. En cambio, aquí a veces hay alumnos que son exigentes, quieren que el catedrático les explique bien, otros que no, ni se preocupan. Entonces, y algo bien importante, jóvenes, yo siento que ustedes ya son unas personas maduras que no necesitan de papi y mami para andarles diciendo cuánto les puso el estudiado, cómo van en las clases. Yo siento que es responsabilidad de cada uno. Yo ayer, por ejemplo, me molestaba con mi niña, con Jimenita, porque ella decía que hoy empezaban las clases, ya quería forrados bien todos los libros, quería todo al día, pero yo le decía que no podíamos porque no estábamos aquí en Colisa hasta ayer en la tarde venimos. Pero ella me decía, mami, yo soy una persona responsable, yo lo quiero llevar y aunque me cueste hasta a la 1 de la mañana, dejar como yo quiera. Entonces, yo me enojé, me molesté, pero a la larga digo yo, qué bueno, porque ella es demasiado perfeccionista y a la larga yo siento que eso no es bueno. Quiere todo a la perfección, quiere esto, pero a la larga me da gusto porque quiere decir que es una persona responsable. Entonces, no todos somos así. Hay algunos que, por ejemplo, yo le digo, ya viste, mami, tenías razón. Hay quienes no llevaron los cuadernos, hay quienes no borrados los tenían, pero les pongo este ejemplo porque ya nosotros traemos lo que somos, cómo vamos a hacer, cómo queremos ser responsables, no hay necesidad de que se los estemos exigiendo. Entonces yo les estoy empezando a decir esto porque no cuestionamientos. Yo ya tuve un problema con una alumna el semestre pasado de que no estaba en clases, todavía era exigente, prepotente y abusivo. Entonces yo aquí, así como yo los trato, quiero respeto hacia mi persona durante la clase. Yo soy su docente, ya afuera de la clase, pues ustedes si quieren faltarme el respeto, me lo faltan, pero dentro de la clase la que dirige, la que dice las cosas soy yo y por eso estoy aquí. Entonces yo necesito hablar todo esto con ustedes tampoco, por eso les estoy diciendo, no quiero pretextos que no entrego la tarea, ahí está, día especificado y quiero la tarea, no que me escriban que tuve un problema, no, de una vez se los estoy especificando porque a mí me gustó la estrategia, cronograma de actividades, planificación, todas las tareas ustedes ya las tienen bien especificadas, cómo las quiero, cómo hay
quienes se molestan que porque 10 quieren sacar sobre 10. Decía, justifícame por qué no me le gusta esto, dígame que está bien. Yo les voy a justificar y les voy a escribir por qué no está bien la tarea. Fácilmente a veces se da que solo copiar y pegar. Entonces yo no quiero, y lástima eso se va a dar aquí, porque para mí mis trabajos y los trabajos excelentes son los que se hacen a mano, porque ahí ustedes están aprendiendo, no están copiando y pegando. Entonces sí, yo les estoy dando de una vez los lineamientos, cómo se va a dar este curso. Yo no soy de la idea de que agarremos el libro, que lo lean, que no entiendan, no. A mí me gusta explicar lo que yo pueda explicar, que quede bien entendido, y si hay dudas, pues que me pregunten. Y si yo no se las sé responder, porque tampoco soy perfecta y no me lo sé todo, yo sé que se los puedo explicar el siguiente día de clases. Entonces, quiero que empecemos en el nombre de Dios, que todo nos va a salir bien, que ustedes aprendan, porque yo aquí aprendiendo estoy, igual que ustedes. El semestre pasado me dieron un curso nuevo que se llama Derecho Agrario y Ambiental. Cuando me lo dieron a mí no me gustó porque yo ya estaba acomodada con mis clases, ya lo tenía todo listo, pero ustedes no saben la alegría que me dio, cuánto aprendí, porque tuve que leer, tuve que investigar muchas cosas que yo como abogada no sabía, y empecé a leer y me hizo aprender más. Igual ahorita, con derecho constitucional, pues yo sé muchas cosas que aprendí en la maestría y ya se me habían olvidado. Y ahorita nuevamente con ustedes empiezo nuevamente a estudiar, a leer. No van a creer que ahorita vine del trabajo y sentar, no. Yo ayer domingo, igual que Jimenita, casi me acosté a las 2 de la mañana preparando la clase para el día de hoy. Entonces, a mí también me gusta ser responsable, que me escuchen, que si tienen dudas y no solo hablar yo, porque definitivamente esto se da en que solo el catedrático hable y no. Aquí va a participar el alumno. Y yo voy a ir diciendo, bueno, aquí a la primera que miro yo aquí, Adelí, léame tal página. Si no me contesta, es señal de que no está, y yo entiendo que hay algunos que el internet no les funciona porque se les escucha entrecortado, pero entonces le damos la oportunidad a otra persona que sí se le escuche bien para que pueda leer y que ustedes lleven la lectura, y lo que no hayan entendido, pues ustedes mismos hagan, apunten y me pregunten, mira, licenciada, yo no entiendo esto, ¿cómo es esto? Entonces, enfoquémonos en la página 31. No sé si ya están listos ahí en la página 31. ¿Sí? Sí, Lica. Va, gracias. Entonces ahí dice, vamos a empezar viendo el derecho constitucional con sus generalidades. Está el concepto, principios del derecho constitucional, está el objeto o función del derecho constitucional, origen y fuentes, desarrollo, disciplinas jurídicos constitucionales, relaciones con otras ramas del derecho. Yo les iba a mandar la guía, pero la guía está en PDF y yo no la pude hacer con los cambios con mi nombre, pero se las voy a enviar mañana con los nombres de los docentes que dan en la San Carlos, en la central, y ahí ustedes se van a dar cuenta que lo mismo que está en el cronograma, lo mismo voy a dar yo la clase hoy. Por ejemplo, hoy vamos a ver nada más la definición del derecho constitucional, su objeto y función. Eso era lo que yo tendría que dar, nada más, solo enfocarme en las definiciones y en el objeto y la función. Pero como tenemos el libro, yo empecé por las generalidades, ¿no? Porque mañana les voy a enviar la guía y ustedes se van a dar que lo único que había que hablar hoy era definición y objeto. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. Dice que para el desarrollo de esta disciplina es necesario hacer referencia a conceptos y principios que están íntimamente ligados con el derecho constitucional. Y ellos son el poder, la libertad, el derecho político y el derecho público. ¿Por qué el poder y la libertad? Son dos principios fundamentales, dice, que informan,
justicia y fundamentan la existencia de todo orden constitucional. El de la libertad gozan los particulares y el de la autoridad el que están investidos los gobernantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas tenemos libertad, igualdad, pero lo más importante, tenemos libertad de decidir y poder, ¿qué dice? El poder, nuestra autoridad. Aquí sería nuestro gobierno, porque el enfoque del derecho constitucional es estudiar la Constitución, pero además de estudiar la Constitución, cómo está estructurado y organizado el Estado. Y el Estado, pues ustedes saben que es parte de el territorio, la población, su soberanía junto con sus elementos, pero está enfocado en 3 organismos: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, nosotros como parte del Estado, porque el Estado somos nosotros, somos cada individuo, pero Estado se oye, antes decía yo, pero ¿qué es Estado? Porque a veces confundimos Estado y nación y son 2 cosas muy diferentes, pero y aprendí que el Estado en sí es la persona que vive dentro del territorio, somos la población y encima de eso también somos el poder, porque nosotros vivimos en un Estado democrático en el que elegimos y podemos elegir ser electos. Entonces elegimos y podemos también proclamarnos nosotros para poder ser electos y ocupar en un cargo público. Entonces el poder y la libertad vienen unidos, porque la libertad la tenemos todos nosotros como individuos y el poder está instituido en las autoridades que nos representan, que nos gobiernan, junto con el derecho político y el derecho público. Aquí dice que el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerza, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y de los órganos de la administración pública entre sí. Ejemplo, dice, cuando algún asesino anda suelto por las calles, es un peligro para la sociedad porque se toma de interés social. Aquí dice que es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas como los órganos que ostentan el poder público. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos personas individuales, pero estamos ligados con el poder, con las instituciones. Por ejemplo, la municipalidad es una entidad privada con autonomía. Está ligada con las personas, con nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque ellos nos prestan un servicio de agua, de drenaje, de luz. Entonces estamos íntimamente ligadas, por eso dice que el derecho público está relacionado con el derecho constitucional porque es un conjunto, está unido por las personas y a veces por las entidades. Aquí dice el ejemplo, cuando un asesino anda suelto, ¿qué pasa? El asesino es una persona con derechos, con obligaciones. ¿Y qué tenemos que hacer para que este asesino va a perjudicar el interés social? Dice aquí es de interés social. ¿Qué quiere la sociedad? Que esta persona no le cause daño a otra, ya sea quitándole la vida, y entonces viene y ahí entran los órganos estatales que son el Congreso de la República, que es de hacer leyes para que sean respetadas y este asesino sepa que si comete un delito, será condenado. Entonces, por eso estamos íntimamente relacionados, derecho público con personas y con el derecho constitucional, porque a la vez nosotros tenemos como estudiantes de derecho saber mucho de nuestra Constitución, cómo está estructurado el Estado, y ahí mismo está la base en la Constitución. Por eso poco a poco, y les decía yo, tanto las copias
como la Constitución, quiero que la tengan a la mano para que ustedes mismos se vayan dando cuenta, porque ahí mismo tienen que ir subrayando artículos importantes que nosotros como estudiantes tenemos que saber y conocer. El derecho político, dice, es una rama de la ciencia jurídica que estudia la teoría general del Estado. Dicha teoría comprende el concepto de Estado, sus elementos constitutivos, soberanía, organización, funciones, fines, personalidad y forma del Estado y gobierno. Yo di la clase de teoría del Estado. Esta clase de teoría del Estado se enfoca igual en conocer qué es el concepto del Estado, todo lo referente a sus elementos, sus fines, su organización, pero aquí vamos a tratar con diferencia que aquí estamos hablando y vamos su estructura, y lo más importante vamos a estudiar cómo es la Constitución, cuáles fueron sus orígenes, que aquí adentramos más a lo que es la Constitución. En cambio, en la teoría del Estado nos enfocamos qué es el Estado, cuáles son sus elementos, sus fines. Licenciada, disculpe. Diga. Lo que está en las diapositivas no es lo mismo que está en el libro, sí. Es que no lo encuentro. Está en la página 31, solo que yo he estado, por ejemplo, poder y libertad. Ahí dice, hay dos principios, o sea, yo no les puedo poner todo lo que dice ahí, pero yo les fui estructurando. Hay dos principios fundamentales que forman justicia y fundamentan la existencia de todo orden constitucional. Eso sí se los copié yo y está en la página 31. Pero ahorita vamos por la 35, lo que pasa que solo son como flechazos del libro, pero sí está similar. Ahorita vamos por la página 35. Está también, están las definiciones de lo que es derecho público, derecho político. Es que en una hora yo no puedo que nos pongamos a darle lectura, por eso ustedes tienen que leer, porque les apuesto que ahorita no me han captado nada, porque hay algunos que no leyeron las páginas. ¿O sí? Les apuesto que nadie. No, sí no he entendido nada. ¿Qué más? Pues de mi parte, hasta que vine del trabajo, vi el mensaje, Ligda, no sé a qué horas lo mandó. Yo desde la mañana lo envié. Sí, yo hasta que vine del trabajo, que vi mi celular, como no lo vi todo el día, no leí, Yo les soy subí sincera, las pero sí le tareas. estoy captando. Sí, primero, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es subir la tarea la clase a Classroom. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, pues yo les envío las diapositivas en su teléfono para que ustedes las tengan, pero las diapositivas no se las envié hasta ahorita, pero por eso les envié el cronograma de actividades para que ustedes lo impriman y sepan qué día y qué lectura del libro tienen que llevar. Y eso lo tienen que imprimir, el cronograma de actividades. Porque no me puedo poner a leerles que nos vayamos de hoja en hoja. Yo les estoy dando aquí porque hay mucho que tenemos que ver y no puedo ir leyendo. Hay cosas que sí vamos a ir leyendo poco a poco, pero lo demás, el que lo tiene que estudiar son ustedes. Los que tienen que leer son ustedes. Y yo darles aquí las pinceladas más importantes y que ustedes, por ejemplo, en la clase de mañana, tienen que leer la página del 53 al 60, son 7 páginas nada más. Entonces ya mañana que yo venga con las diapositivas, ustedes, hablo y a la larga ustedes si ya leyeron van a tener dudas con respecto a lo que estoy hablando. Aquí, por ejemplo, en las generalidades vimos poder y libertad. Ahí habla y tienen que leer que el derecho público, que fue para mí lo más importante, derecho político. Luego vamos a empezar a ver ahorita los conceptos de derecho constitucional que están en la página 34.
¿Sí? Ya se ubicaron en la página 34. Sí, listo. Sí, licenciada. Va. Ahora, si quieren lo hacemos así, pero yo les apuesto que no vamos a llegar a la hora y media y se van a quedar con más dudas. Porque aquí está, yo les puedo decir el concepto. Al dar lectura a diferentes textos de derecho constitucional, se evidencia que es común que sus autores limiten este concepto a un concepto normativo, como si lo que se pretendiera definir fuera el derecho constitucional objetivo. Así, al cuestionarse qué es el derecho constitucional, hay quienes lo limitan y entienden como un cuerpo normativo y quienes acertadamente lo abordan en su plenitud como una ciencia. Asumir el derecho constitucional en su faceta objetiva como cuerpo normativo es estudiar lo regulado sin análisis ni reflexión. Asumir el derecho constitucional como ciencia permite analizar su objeto, determinar principios, valores y características, desarrollar sus conceptos particulares, etc. A continuación se enuncian algunos conceptos vertidos sobre el derecho constitucional. Por ejemplo, el primer concepto que yo les tengo es el último. Y yo lo puse de primero porque para mí fue el más certero. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8. El derecho constitucional puede definirse. No sé si están ahí. Ese es el que tomamos para definición entonces, licenciada. ¿Qué manda? Ese es el que debemos tomar para definición, No, el que está yo de primero en hay la varios, diapositiva. usted puede tomar el que usted quiera, pero para mí ese fue el más certero, por eso fue el primero que yo puse. ¿Por qué? Porque dice que el derecho constitucional puede definirse como parte del derecho público. ¿Y qué les dije que era el derecho público? Un sistema de gobierno, Linda. No. Sí, porque ahí dice el derecho público. No se entiende. Regla el sistema de gobierno, pero ¿qué les estaba explicando del derecho público? ¿Qué regula el derecho público? ¿Cómo está organizado el Estado? Cómo está organizado el No sé. Estado, sus instituciones, porque nosotros somos el derecho privado, la persona. A nosotros nos regula el derecho privado civil. El derecho público regula las instituciones del Estado, sus órganos estatales. Entonces dice aquí, el derecho constitucional puede definirse como parte del derecho público que regla sistemas de gobierno. Hay varios sistemas de gobierno, republicano, democrático, de la monarquía. ¿Y qué tipo de sistema tenemos en Guatemala? ¿Qué tipo de sistema de gobierno tenemos en Guatemala? ¿Democrático? Democrático. Y dice la formación de los poderes públicos, su estructura, atribuciones, las declaraciones, derechos y garantías de los habitantes como miembro de la sociedad referida al Estado y como miembro del cuerpo político. Entonces, en sí, encierra todas las generalidades que hablamos: poder, libertad, derecho público, derecho político. Encierra esta definición de derecho constitucional, que es parte del derecho público, que enmarca sus sistemas de gobierno, su estructura, su organización, que es parte de un cuerpo político, que enmarca lo político, el Estado, su estructura, su organización, sus elementos, sus fines. Y en sí hay otros aquí también. Esa es una. Aquí dice el derecho constitucional, ese es el sector del mundo jurídico que se ocupa de la organización fundamental del Estado. O sea, el derecho constitucional, además de estudiar y dedicarse a estudiar la Constitución, también estudia todo lo referente a lo que es el Estado.
El derecho constitucional es una disciplina científica que como parte integrante de la ciencia política tiene por objeto el estudio y sistematización de las manifestaciones y el ordenamiento de las relaciones de poder en el ámbito de una organización política global. Jóvenes, ¿ustedes recibieron ciencia política o no? Ya no sé si el semestre pasado la recibieron con la licenciada Jessica. Sí. ¿Y de qué se dedicaba ciencia política? A estudiar procesos, los lineamientos y la política en general completa, de todo lo que es encierra en sí. Pero procesos en cuanto a la estructura y organización del Estado. Sí, también. O sea, que al final de cuentas, lo que estudiamos con política, manejamos todo lo de, desde que se organizaba un partido político, por así decirlo, hasta la forma en que éste dirigió el Estado, pues. Da. Entonces, ¿por qué usted dice, por ejemplo, como la organización de un partido político? Porque dentro de las leyes constitucionales, entre una de las 4 leyes constitucionales que están y son leyes constitucionales, está el Tribunal Supremo Electoral con la ley electoral de partidos y políticos. Por eso dice que es ciencia política, porque es parte del derecho público y además del derecho constitucional, porque entre las leyes constitucionales está la ley electoral y de partidos políticos. Por eso relacionan mucho al derecho constitucional con la ciencia política, porque estudian, es una de las leyes constitucionales. Dice que el derecho constitucional es la rama del derecho público. O sea, en sí, el derecho constitucional es parte del derecho público porque nos regula a nosotros como individuos, como derecho privado o derecho político. Y por sus organizaciones estatales, sus instituciones y más, que todo vamos a estar viendo el organismo ejecutivo, legislativo, cómo está estructurada la constitución en su parte orgánica, dogmática, cuál es la forma, cómo se puede reformar una constitución, cuáles son sus artículos pétreos, los que no se pueden reformar, qué pasos son los que vamos a llevar para que se pueda reformar la Constitución. ¿O qué saben ustedes si se puede o no reformar una Constitución? ¿O qué hay que hacer para que se pueda reformar nuestra Constitución? Crear una asamblea constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que se tiene que avalar por la tercera parte de los diputados para que estén de acuerdo. El Tribunal Supremo Electoral tiene que llamar a hacer elecciones, pero siempre y cuando sin tocar los artículos pétreos que no se pueden reformar. Dice que el derecho constitucional es la rama, el derecho constitucional es la principal rama del derecho público. En cuanto tal, le corresponde primordialmente el estudio de la Constitución del Estado, siendo así, en ella encuentra su fundamento toda la demás ramas del derecho. Su posición es pues central dentro de todo el ordenamiento jurídico político de una sociedad organizada. Esta es otra definición también importante que da la esencia de qué es el derecho constitucional, el estudio de la Constitución del Estado. Derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas que organizan el Estado, determinan los principios a los que debe ajustarse su funcionamiento y señalan las garantías y derechos que están asistidos todos los miembros de la comunidad política. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución están enmarcados todos nuestros derechos.
hay parte de los derechos humanos ahí incluidas en la Constitución, está parte regulando la vida civil, la familia, la sociedad dentro de nuestra sociedad y la otra parte que regula los órganos estatales, el poder público que nos gobierna a través de los representantes que nosotros como ciudadanos elegimos para que nos representen. Esos son los conceptos que están en el libro, solo que yo el último lo puse de primero y si ahí ustedes miren, hay algunos que los corté, otros que sí los puse, no sé si los leyeron, pero aquí están varios de los que yo puse en el libro. No sé si tienen alguna duda. Ninguna, licenciada. Está demasiado claro, Ember. Ah, sí, está bien clarito. No, sí está bien entendible todo lo que nos está diciendo. Muchas gracias. Ligda, disculpe. Diga. Licenciada. ¿Qué manda? Solo disculpe, es que yo no tenía todavía el libro. ¿En qué página dijo que estaba ese concepto que usted estaba diciendo ahorita? Está en la 35, en el último, es el último concepto. Parece que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos. Hay uno que no escribí. En donde dice queda evidenciado. El derecho constitucional puede definirse como la parte del derecho. Ah, ya, va. Gracias, Ligda. Por ejemplo, hay uno que no les puse aquí que dice, si ustedes se dan cuenta, por su propia naturaleza, el derecho constitucional de los pueblos es parte de la expresión y reconocimiento de sus conquistas, de sus anhelos, de sus aspiraciones realizadas. El derecho constitucional es, en efecto, el aliento jurídico de un pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica, el complejo más íntimo de su historia, es una rama del derecho público que se encarga del estudio de la organización del Estado, de la esfera de la competencia de sus autoridades, de los derechos del hombre frente a aquel y el sistema que garantice la realización de esos derechos. Entonces no lo coloqué porque la mayoría de cosas pues se las he explicado, se las he dicho, y no puedo poner un gran concepto porque me va a llenar toda la diapositiva, vamos a ocupar mucho espacio. En lo que ustedes tienen que hacer es leer para que yo venga y resuelva dudas, pero prácticamente yo les estoy colocando algunas, por ejemplo en esta, aquí sí ya no voy a hablar yo, aquí van a ser ustedes, porque aquí vamos a ver los principios que enmarcan el derecho constitucional y en sí nuestra Constitución. Y vamos a empezar con uno de los principales y el más mencionado, el principio de la supremacía constitucional. Entonces vamos con Solángel, en la Constitución, el artículo 44, ¿qué dice? Derechos inherentes a la persona humana. Lea. Espérame, licenciada. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. Dice ahí, no sé si el interés social prevalece sobre el interés particular. Eso también. Sí, y dice, serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuya o tergiverse los derechos que la Constitución garantiza. Es uno de los principios fundamentales que informa al derecho guatemalteco, es el de supremacía constitucional. Y ese de una vez subrayenlo y colóquenle supremacía constitucional porque el artículo 44, 175 y 204 marcan que dice que toda ley que vaya en contra de nuestra Constitución es
ipso jure, son nulas de pleno derecho, salvo los tratados internacionales que vengan y que vayan a favorecer a cualquier persona. De lo contrario, cualquier ley que quiera transgiversar o ir en contra de nuestra Constitución es nula de pleno derecho. ¿Sí? Y dice que está y que implica que está en la cúspide del ordenamiento jurídico es la Constitución, la cual la vamos a ver y está aquí en el libro, la pirámide de Hensel, donde nuestra Constitución es la supremacía, la primer norma, y lo establece el artículo 44. Lucero, vamos con el 175. 175. Jerarquía constitucional. Lea. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas de ipso iure. Es otro. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Previo dictamen favorece de la Corte de Constitucionalidad. Se me trabó la lengua. Bueno, este es otro de los artículos que enmarcan la supremacía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Es un principio igual. Pónganle 170, subrayalo, el principio de supremacía constitucional, y también póngale artículo 44. Y al que pusieron en el 44 también colóquenle artículo 175 para que ustedes sepan que esos 3 artículos son los que marcan la supremacía de la Constitución. 204, Elmer. Eh, 204. Uh-huh. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente los principios de la Constitución Política de la República. Prevalece sobre cualquier ley o tratado. Solo eso. Así es. O sea que por ejemplo, aquí en nuestro entorno, en la aplicación de la justicia, los jueces tienen que aplicar el principio de la Constitución, no transgiversar otra ley o aplicar o ir en contra de la Constitución. Su obligación es aplicar las leyes y la normativa de la Constitución. No pueden aplicar otra ley distinta, porque entonces sería nula de pleno derecho. Entonces estos 3 artículos son sobre la supremacía constitucional. Y algo bien importante, por ejemplo, vamos a aprender qué es jurisprudencia, pero la jurisprudencia es que son 3 fallos que hace la Corte de Constitucionalidad, forman jurisprudencia. Y igual, el principio de supremacía constitucional también es jurisprudencia, porque hay 3 principios que fallan sobre la supremacía de la Constitución ante cualquier ley o tratado, siempre y cuando que favorezca a la persona. Eso es un principio. Otro dice aquí jerarquía de las normas. Aquí ya vamos, para que se ubiquen en el libro, vamos por la página 38. ¿Sí? Se ubican en la página 38, principio de la supremacía constitucional. ¿Sí? Sí, Lita. Sí, gracias, Flor.
Ahí está que es el principio de la supremacía. Este principio consiste en particular, dice, relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado. O sea, que esta está estableciendo cuál es la ley fundamental del Estado. ¿Y cuál es la ley fundamental del Estado, jóvenes? La Constitución. La Constitución. Dice, dichos principios están contemplados en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Y ahí ya leímos el 44 que dice derechos inherentes a la persona humana. Ya leímos el 204, condiciones esenciales de la administración. También el 175. Aplicación, aquí yo ya no les puse la aplicación de la pena de muerte, donde dice que la Constitución Política de la República, artículo 18, pena de muerte, y dice que la pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: con fundamento en presunciones a las mujeres y a los mayores de 60 años. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte será admisible todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. O sea que aquí, como está establecido, ¿y qué dice el artículo 204? Que los tribunales deberán, dice, en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Por lo general, las normas que forman parte del ordenamiento jurídico se encuentran, ya sea supraordinadas en situación de mayor jerarquía o contrario, sean subordinadas en situación de menor jerarquía. Con respecto a otras normas, se encuentra en ambos casos, ejemplifiquemos, dice, aplicación de la pena de muerte. Aquí está en la Constitución, en el artículo 18. Y miren en el Código Penal, ¿qué dice? Artículo 43, pena de muerte. La pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. ¿Cuál de estos dos artículos se va a aplicar? El de la Constitución. La Constitución, porque aquí solo dice se aplicará en los casos expresamente, pero aquí en la Constitución se explica que a las mujeres, a los mayores de 60 años o con su fundamento no se aplicará a ellas. En cambio aquí dice que en los casos expresados, si ellos pudieran, lo aplicarían también a las mujeres, a los mayores de 60 años, pero la Constitución es expresa y dice a quienes no. Entonces, aquí prevalece la supremacía constitucional del artículo 18. ¿Estamos ahí? Vamos al artículo, a la página 40 y a la 41. Yo le puse aquí jerarquía de las normas. La primer jerarquía, la Constitución Política de la República. ¿Sí? Jóvenes, es que necesito que me digan sí, no, y si no, yo no sé si vamos bien ahí. Ya se Sí, licenciada, vamos bien. Ya se Yo ubicó. no le estaba respondiendo porque no tengo el libro todavía, ¿verdad? Entonces ando perdida. No tiene libro, pero sí las que tienen las páginas en la página No. y en la página 41. Sí, licenciada. Va, Flor, estamos en la página 40 y 41. Usted tiene una pirámide. Ajá. O sea, es como un triángulo, solo, bueno, le dicen pirámide, pero si usted mira la Constitución Política de la República, es la primera. Aquí se dice... ¿Qué manda? ¿La pirámide de Kelsen? Sí, va. La segunda dice, va en segundo, las leyes. Son normas y se les llama también normas ordinarias.
¿En qué entramos en las normas ordinarias? Todas las leyes. ¿Qué leyes hay? ¿Qué leyes? Por ejemplo, la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos, el código penal, el código civil, el código de comercio. Aquí entran también en las leyes ordinarias los reglamentos, los acuerdos emitidos por los ministerios. Entonces, todas esas son leyes ordinarias. Todas nuestras leyes, y hay más de 300 leyes administrativas, son leyes ordinarias. Y están aquí también normas reglamentarias, aquí reglamentos. La de otras dice normas individualizadas. ¿Qué dicen las normas individualizadas? Estamos en la página 40. Constitución y normas constitucionales. Estas normas son de aplicación general creadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano de tipo extraordinario y temporal. O sea, nuestra Constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente. Y si ustedes supieran, se llama, se me fue el nombre, digesto constitucional. El digesto constitucional tiene cada parte y cada párrafo, cómo se fue formando nuestra Constitución. Normas ordinarias, normas de aplicación general, creadas principalmente por el Congreso de la República, órgano permanente y ordinario. Estamos bien ahí en las normas ordinarias, no hay mucha explicación, dice son las creadas por el Congreso de la República. Normas reglamentarias. Estas normas tienen por objeto fundamental establecer los mecanismos para la aplicación de las leyes ordinarias. Son creadas por el organismo ejecutivo y excepcionalmente por los organismos legislativos y judicial. Cuando estuvimos en el estado, en el toque de queda, en el estado de calamidad, que fue un decreto emitido por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Esta es una norma reglamentaria. Normas individualizadas de aplicación particular se objetivizan en una o más personas, pero claramente identificadas sobre las cuales constituye correlación de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato trae derechos y obligaciones. Una norma individualizada, ejemplo, matrimonio, contrae derechos y obligaciones. En la página 41 está el principio de control. ¿Sí? Sí, licenciado. Por ejemplo, principio de control. ¿Qué significa control? ¿O qué les viene a ustedes la palabra que es control? Es tener todo en orden, tener una revisión exacta de que se esté haciendo, de que se cumpla y que se haga lo que se tiene que hacer. Así es, controlar, supervisar, revisar, verificar. Yo les puse aquí Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad es un orden creado para fiscalizar y controlar que se cumpla perfectamente los derechos establecidos en la Constitución. Es un órgano de control. Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la función del Procurador de los Derechos Humanos, jóvenes? Velar porque se cumplan los derechos de cada ciudadano. Porque se cumplan los derechos nacional y extranjero. De cada persona. Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral, Reina? Reina. Adelí.
El Tribunal Supremo Electoral dijo, ¿verdad, licenciada? Sí. Pues en ese sentido es como que llevar el control y que todo se maneje bien, como bien lo dicen las elecciones, para hacer que todo lleve exactamente donde vaya conforme la ley y no vaya de manera desordenada cada una de las cosas que nuestra ley lo dice. Muy bien. Es otro principio de control. El Tribunal Supremo Electoral, su función es vigilar, controlar que el proceso de las elecciones se lleve con transparencia, unificado de acuerdo a lo establecido y plasmado en la ley. El Ministerio Público. O mejor, ¿sabe qué? Le voy a cambiar la palabra porque usted sí sabe esta. ¿Cuál es la función de la Contraloría General de Cuentas? Ligda, es que a ella no le sirve su micrófono. No sé si ya le funciona, pero hace rato me estaba enviando audios está que bien, no escuchó nada de la clase. Entonces, dígale usted a Adeli qué está haciendo la Contraloría General de Cuentas ahorita en la municipalidad. Ahí sí que llevando lo que hacemos y proyectos que llevamos, tenemos que llevar todas las cosas al 100, ir de la mano como realmente es todo. Ahí sí que nos supervisan y nos controlan todos los procesos que nosotros vamos llevando referente a cada puesto que nos asignan, pues porque como a cada uno nos piden cuentas diferentes, pero sí nos controlan bien, como bien lo dicen ahí, nuestras cuentas. Así es. Daisy, la Contraloría, porque al banco también, no sé si algún banco lo supervisan, pero la Contraloría General de Cuentas es un órgano estatal, es una institución encargada de supervisar, controlar los ingresos y egresos que se dan, por ejemplo, a la municipalidad, a los ministerios, a cada institución que sea, que le dé el Estado dinero para realizar diferentes proyectos. Y esta tiene que tener al centavo, como dijeran, bien cuadrado tanto el ingreso que recibió y justificado a través de facturas. Por ejemplo, a Adeli, lástima, Elba, no le sirve su micrófono, pero en la tesorería no aceptan ningún recibo, simplemente una factura contable. ¿Para qué? Para justificar en qué se hizo el gasto, qué se dio, se llenan órdenes de compra y de pago para poder justificar, para que cuando venga el auditor maneje y pida. Nosotros hasta tenemos tarjetas de guardalmacén, si tenemos la computadora, tiene un código, si tenemos grapadora, hasta un lápiz, lo tenemos que firmar porque es justificable, porque es del Estado, son ingresos del Estado y no del Estado, de nosotros como contribuyentes, porque contribuimos para que estos fondos lleguen para hacer obras y por eso quieren transparencia. El Ministerio Público, su función es velar porque se cumplan las leyes, para que así cada juez o cada oficial que esté detrás de un escritorio, su obligación sea aplicar la justicia con transparencia y honestidad. Estos son órganos fiscalizadores y controladores de los ingresos y egresos del Estado. Entonces yo aquí te los di en grandes rasgos. Por ejemplo, en la página 42 está el principio de limitación. Por ejemplo, Daisy, si usted tiene sus copias, tiene sus páginas. Sí las tengo, Ligda. Si usted quiere darle lectura al primer párrafo. Yo solo le puse en dos secciones tenemos, derechos humanos y de la igualdad y justicia. De la página 42, dijo Ligda, disculpe. Sí, está en el 3.3, principio de limitación. Vaya. Para explicar este principio debemos anticipar
que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su supremo es la realización del bien común. En razón de ello, el Estado reconoce un conjunto de derechos, denominados derechos humanos, que le son a sus habitantes en el entendido de que dichos derechos se deben ejercer dentro del mismo contexto social. Ello es, que ninguno de estos es absoluto y necesitan ser limitados y reglamentados con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a su ejercicio, con el fin de explicar de mejor manera el principio de limitación. Ejemplificaré el derecho a la libertad. ¿Continúo, Lita? Continúe. Pareciera contradictorio hablar de... Vaya, pareciera contradictorio y limitaciones. Sin embargo, estas últimas son las que garantizan a la primera. Términos como libertad, igualdad y justicia solo son posibles entre seres semejantes y por ello no podemos hablar de libertad creando una sinonimia entre esta y la libertad absoluta. La libertad absoluta es incompatible con la libertad, ya que esta última implica relación en términos de igualdad con sus semejantes. La libertad no puede ser absoluta, ya que todos los seres humanos libres deben ser iguales entre sí. Toda libertad implica restricciones, tales como las nacidas del respeto a los derechos iguales de los demás, sin el cual no es posible la propia libertad. Porque si todos tenemos derecho a todo, en realidad no tenemos derecho a nada, siendo esta la única forma de hacer compatibles por reciprocidad las libertades. Otras surgidas del imperio de la ley, ya que la libertad no es no sujeción indeterminada, sino la obediencia a la norma consentida y reconocida como válida por justa, y además las condiciones impuestas por la necesidad de la convivencia natural y por la organización deliberada de la misma, de las cuales se desprende el imperativo de hacer prevalecer el todo sobre las partes, lo colectivo sobre lo individual, lo público sobre lo privado, que es la sola manera de mantener la organización política y perfeccionarla, con el fin de dotar de una definición precisa para el principio de limitación. Haré acopio de lo expresado por Quiroa Lavie, que a este respecto indica: el principio de limitación no es aquel según el cual los derechos constitucionales, en razón de no tener carácter absoluto, encuentran límite en las leyes que reglamentan su ejercicio en atención a las razones de bien público y de interés general, que justifican su reglamentación. Ahí. La restricción condicionante de los derechos. Si usted se fija y seguimos leyendo, esto es hasta aquí donde tenía que terminar el principio de limitación. Yo hubiera querido que lo leyeran antes y se sacara la conclusión, pero yo le voy a dar mi punto de vista y espero a lo que hayan leído, ustedes lo concluyan así. Yo puse principio de limitación, derechos humanos, libertad, igualdad y justicia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos derechos a la libertad, a la vida, a la salud, son nuestros derechos humanos, pero ahí incluye libertad. Esta libertad tiene que tener una limitación, porque si nosotros nos ponemos a hacer muchas cosas, por ejemplo, que no hubiera una limitación, que quitarle la vida a otra persona es un delito, o que robar es un delito, entonces todos
se dedicarían a robar, algunos a asesinar. Entonces hay una limitación. ¿Y cuál limitación es esta? Establecida en una norma jurídica que se tiene que respetar. Por eso hay un principio de limitación, que tenemos nuestros derechos, que somos iguales, libres, en igualdad, en justicia, pero que tenemos una limitación. ¿En qué sentido? Que lo plasmado en una ley se tiene que respetar, por eso es limitado. No sé si en sí, esa fue mi postura, eso fue lo que yo entendí. En lo que usted leyó, no sé si hay otra opción o otro comentario que se pudiera adjudicar a esto. No, Liga, yo también igual, porque considero de que si todos, dice usted, ¿verdad? Que si todos hacemos lo que queramos, ¿verdad? Entonces no existiría prácticamente también, ¿verdad? Hacia los demás. Entonces yo considero que su punto de vista es correcto. Y como dice aquí que el Estado, cuando empezó a leer, dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Y si no hubieran límites o no estuviéramos limitados a ciertas cosas, entonces el Estado no pudiera cumplir tal fin, el bien común de cada persona, porque así como vivimos con nuestros derechos que quieren ser respetados, que todos queremos ser iguales, libres, y que nos vean tener las mismas obligaciones y derechos, pero también hay una limitante, que no nos podemos exceder, porque si lo hacemos, entonces estaríamos como infringiendo una norma. Eso es y aquí, en lo que usted terminaba, el último párrafo para mí es el que da en sí lo exacto, porque aquí usted decía, el principio de limitación es aquel que según el cual los derechos constitucionales, en razón de no tener carácter absoluto, encuentran límite en las leyes que reglamentan su ejercicio. Es lo que yo les decía, hay límites y están establecidos en las leyes, en atención a las razones de bien público y de interés general que justifican su reglamentación. La restricciones condicionantes de los derechos constitucionales dan lugar al desenvolvimiento del poder de policía del Estado, porque el Estado es como un vigilante que garantiza que se apliquen tales derechos, libertades e igualdades, pero también que se limiten ciertas opciones para que no sean transversados ni violados los derechos humanos. Poder policía del Estado dirigidos a proteger el bien común. En sentido inverso, las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos deberán cuidar de no alterar los principios y garantías de los derechos reconocidos en la Constitución. O sea que se tienen que respetar los derechos. Se trata de postulados de doble limitación constitucional. Los derechos constitucionales limitan al poder público y por razón del interés general limita el carácter expansivo de los derechos que deben ser considerados como principio en aptitud de generar nuevas en aras de la libertad individual. Así como nos regula a nosotros y tenemos limitaciones como personas humanas, también los órganos estatales del poder público también tienen ciertas limitaciones para que no pueda haber abuso de poder en cuanto a las personas individuales. Si ustedes se dan cuenta, también hay limitaciones para el poder público y para nosotros como personas individuales. Aquí dice, con respecto al principio de limitación, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha manifestado lo siguiente. Esta Corte advierte que los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución no coinciden en forma absoluta, sino que las libertades están sujetas a la ley, la que establece los límites naturales que dimanan de hecho real, incontrovertible, de que el individuo vive en un régimen de interrelación. Entonces, hasta la Corte dice que los derechos humanos también tienen que ser respetados, pero a la vez tienen limitaciones establecidas en la ley de acuerdo a la posición del deber o la obligación que tengan. Ahora vamos al principio de